Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. A partir de este preciso instante, y tanto para Barcelona, España, como para el mundo, porque a través de Miami Televisión o bien Nueva Imagen Televisión en Argentina, tienen ustedes la bondad de acompañarnos cada semana. En el día de hoy vamos a hablarles en este Tierra de Sueños de temas que tienen que ver también con nuestro conocimiento personal, con nuestra propia historia. Decía Santillana que el que no conoce historia, su propia historia tiende a repetirla. Bien, pues vamos a intentar hoy desvelar algunos misterios que tienen que ver con esas tradiciones que nos hablan del Templo de Salomón, por ejemplo, y esas leyendas masónicas. Hablaremos de la vida social de la antigua Roma, cómo vivían los romanos, exactamente cómo era el día a día de todos ellos. Y hablaremos también de cómo capacitar nuestra mente, conocerla un poquito más para no tener problemas que a veces nos llevamos con Morfeo, nos lo llevamos a la cama y nos levantamos más cansados que antes de irnos a la cama, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito más la mente, esa capacidad motora que tenemos tan importante dentro de nuestro cerebro. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. La mente humana ha sido objeto de estudio por la psicología desde sus inicios y se entiende a nivel general como el fenómeno emergente que es responsable de la capacidad de crear pensamientos, creatividad, aprendizaje, percepción, emoción y la voluntad, entre otras habilidades cognitivas. En este sentido, Buda ya dijo que somos lo que pensamos y todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Precisamente, nuestra siguiente invitada en su obra nos enseña a identificar las diferentes formas que pueden adoptar los pensamientos, a saber cómo funciona la mente y cómo podemos dirigirla y tratarla con el fin de aprender también a relacionarnos con nosotros mismos. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Jenny Moix, doctora en psicología, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, escritora y autora de Mi mente sin mí, de Libros Aguilar. Mi mente sin mí, de Libros Aguilar, doctora Moix. Jenny, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. El título de tu último trabajo, Mi mente sin mí, es sugerente. Bueno, es que de hecho el título para mí resume la esencia del libro, porque mi mente sin mí de entrada suena un poco raro, ¿no? Mi mente sin mí, ¿qué significa? Pero si te fijas, estamos diciendo mi mente y luego sin mí, como si hubiera un yo y una mente, como si fueran dos cosas separadas. Sí, como si andara suelta. Exacto, y esta idea es la idea principal del libro, es decir, en realidad cada uno de nosotros no somos uno, somos dos. Sí. Por un lado están los pensamientos que entran a nuestra mente. Si ahora nos pusiéramos a respirar, por ejemplo, y a intentar estar conscientes de la respiración 2 minutos, seguramente no podríamos, nos vendrían pensamientos, ¿no? Del estilo, ¿qué voy a hacer luego?, ¿qué me dijeron ayer? Sí. Es decir, pensamientos que entran en la mente sin pedir permiso. Sí. Como si tuvieran vida propia. Exacto. ¿Tienen vida propia entonces? Sí, de hecho, ¿sí? estos pensamientos que entran en la mente sin pedirnos permiso, que tú no quieres pensar en aquello, pero entran, en el budismo se le llama la mente del mono, por eso he traído este mono aquí, ¿vale? Sí. Estos pensamientos son pensamientos que se llaman mente del mono porque el mono salta de rama en rama, como las ideas saltan de idea en idea, ¿vale? Entonces empiezas a pensar en una tortilla de patatas y acabas pensando que cenarás por las vacaciones o dónde irás, ¿vale? Está la mente que entra, pero luego hay lo que se denomina el yo observador. Y el yo observador es la parte que mira
al mono. Es decir, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, de yo quería estar concentrado en la respiración y estoy pensando en algo, ¿sí? Es el yo observador el que se da cuenta. Y esta es la parte que se tiene que cultivar. Normalmente vamos en modo mono, en lugar de ir en modo yo observador. Nos levantamos por la mañana, el mono se apodera de nosotros, ¿no? Y el mono va pensando y dependiendo de lo que el mono va diciendo, por dónde va saltando, nosotros nos ponemos tristes, alegres, enfadados. ¿Eso significa entonces, Jenny, que el ser humano no controla sus pensamientos, su forma de combinación, ¿no? ¿No somos dueños de nuestros actos? Fíjate que si yo te digo, ¿qué vas a estar pensando de aquí 1 hora, 2 horas, sí, mañana a esta hora y tal? Tú no sabes lo que va a estar... Claro. No. Tú normalmente no dices, bueno, ahora voy a pensar en esto, ahora voy a pensar en esto otro. A veces sí que lo hacemos. Nos ponemos, por ejemplo, delante de una hoja y decimos, voy a planificar lo que voy a hacer estos días. Sí. A veces sí, pero la mayoría del tiempo no controlamos lo que pensamos. El mono entra y va saltando de lugar en lugar. Sí. Entiendo. Bueno, no obstante, sí que puedo llegar a planificar yo si quiero soñar determinadas cosas. Ahí es donde estaría entonces el kit de la cuestión. Porque claro, muchas personas pensarán, bueno, yo he estudiado, he hecho algún curso que me han enseñado ciertas formas de cómo programar mi sueño para tener un sueño pues más equilibrado, más tranquilo y puedo llegar a planificar qué es lo que quiero soñar y repetir aquel sueño. Estar con aquella ensoñación estupendamente. Entonces... Mira, es un tema, lo que estás comentando, muy interesante, pero es muy difícil. Muy pocas personas logran hacerlo. De hecho, el mono durante el día sigue una cierta lógica. Y cuando cerramos los ojos, la mente, el mono sigue, pero sin el gorro de la lógica. Por esto los sueños son tan ilógicos, simbólicos y raros. Claro, para conseguir tener sueños lúcidos, que me parece que es lo que me estás preguntando, sí. Significa que tú estás soñando y en el mismo tiempo te das cuenta de que estás soñando. Sí. Y luego tú decides, ostras, estoy dentro de un sueño, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Es muy difícil conseguirlo. Primero, porque fíjate que ya durante el día pensamos y no nos damos cuenta de que estamos pensando, simplemente pensamos. Entonces, se tiene que practicar mucho durante el día. Por ejemplo, la gente que medita tiene más probabilidades de tener sueños lúcidos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando meditas, todo el rato estás mirando lo que estás pensando, y entonces te puedes dormir y también sigues mirando al mono y ves que el mono es tu sueño. Y entonces ahí es cuando puedes tener un cierto control del sueño lúcido. Pero no es una cosa fácil, es una cosa bastante complicada. Pero también, doctora, hay este sueño lúcido y aquel sueño que yo quiero repetir porque, bueno, es recurrente, me apetece y me lo planifico, ¿no? Aunque no lo tenga como muy claro verdaderamente qué es lo que va a pasar en el sueño, pero me gusta repetir aquel sueño porque me siento cómodo o cómoda, ¿no? Esto también se puede llegar a conseguir. Sí, de hecho, somos dueños de nuestros pensamientos. Es más, Buda decía que somos lo que pensamos. Entonces, si somos lo que pensamos, de alguna manera, los pensamientos sí que nos están marcando una forma de vida, un estilo de vida, y podemos llegar a utilizarlos para nuestro bienestar social. Es que ¿no? fíjate, esto que dices de utilizar los pensamientos, esto es como el móvil, ¿no? Dices, ¿el móvil es bueno o es malo? Hay gente que está muy en contra del móvil. Depende. Si tú utilizas el móvil, es bueno. Si el móvil te utiliza a ti, es malo. Pues la mente exactamente igual. Si yo utilizo mi mente para conseguir lo que quiero, es buena. Si la mente me utiliza a mí, que aquí van las obsesiones, las inseguridades, estos círculos, ¿qué tal? Es malo. Es lo mismo que el móvil, pero en mente. Para ti la plasticidad neuronal, ¿exactamente qué es? Porque claro, cuando hablamos de la capacidad que tiene nuestra mente de equilibrar tantos millones de neuronas, estamos hablando de 100.000 millones de neuronas que tenemos ahí, con su sinapsis y compañía, ¿no? Que hacen y configuran que tengamos ese poder de pensar, ¿no? De hablar, de dialogar. Sí. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Mira, pues esto de la plasticidad neuronal, y siguiendo con la metáfora del mono, ¿vale? Esto, imagínate que todo esto de aquí es hierba y el mono va andando siempre por los mismos sitios. Esta hierba se transformaría y acabaría siendo como una senda despejada. Es decir, que
por decirlo así, si son neuronas, la electricidad se conduce más rápido. Por esto, si siempre tenemos tendencia a hacer este círculo y a pensar en esto, cuanto más lo hagamos, más fácil es que nos quedemos atrapados en nuestro propio pensamiento. La cosa positiva es que la plasticidad neuronal también sirve para decirle al mono, oye, tira para aquí, forzarlo para que tire para aquí. Y si lo fuerzas para que tire para aquí, va a crear otro camino, gracias a la plasticidad neuronal, para circular. Es decir, que la plasticidad puede ser buena o mala. Y hay personas que no salen de esa situación difícil o dura, ¿no? Por miles de problemas que tenemos que vivir todos los días. Y claro, se va a la cama uno con aquella pesadumbre de decir, caramba, no sé qué va a pasar mañana, ¿no? Y no pueden dormir, ¿no? Y se levantan y tienen el mismo problema que dejaron atrás el día anterior. Claro, ese pensamiento es repetitivo, ese pensamiento recurrente no les está haciendo ningún favor, sino un flaco favor, ¿no? Porque viene a la mente sin quererlo, no lo buscamos, pero aparece. ¿Cómo omitir aquel pensamiento que es más bien tóxico, que es negativo, que por muy mal que nos vayan las cosas, siempre aparece el sol cada día, igual que para todo el mundo, y pues tenemos que buscar aquel punto positivo, ¿no? Decir, bueno, pues sí, usted puede salir de este problema intentando, no sé, haciendo algo en concreto. Mira, ¿qué es? En el libro justamente hablo de muchas cosas, porque no es fácil. Si fuera fácil, a la gente no nos pasaría, ¿vale? Primero, siguiendo con la metáfora del mono, tú no le puedes decir al mono, imagínate que es un mono travieso, no hagas esto, no hagas lo otro, porque lo hará. No pienses en esto, porque no puedes prohibirlo, o sea, no se puede prohibir al mono. Es muy importante. Por ejemplo, déjame que, aunque me vaya, vuelvo, ¿eh? En un niño pequeño tú le dirías, oye, no mires películas de miedo, porque si te vas a dormir, ¿vale? Vas a estar con fantasmas y tal, y no te vas a poder dormir. ¿Esto por qué lo digo? Porque depende de lo que tú le das de comer a tu mono, es que cuando tú comes lo que sea, tu proceso digestivo no lo puedes controlar, tú no puedes controlar tu estómago, tus intestinos, no lo puedes controlar. Pues bueno, cuando tú das de comer a la mente, una vez le has dado de comer al cerebro, es muy difícil controlarlo. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque es muy importante qué le damos de comer al mono, porque una vez lo ha comido no lo podemos controlar. Entonces, ¿qué técnicas hay para que no nos pasen estas cosas? Primero, vigilar lo que metemos en la mente. Muchas personas dicen, no, yo miro lo que me pasa, un problema de salud por Internet. Yo ya sé que Internet, ya sé de qué fiarme o no. Pero aunque tú sepas de qué te fías y de qué no, si ves en una web chunga, dijéramos, que una persona ha muerto por tu enfermedad, aunque sepas que aquella web no es fiable, tu mono, aquello no se lo le va a indigestar, ¿vale? Entonces, muy importante saber lo que comemos. Tanto de información de fuera como de personas. Hay veces personas que decimos que a nosotros no somos Dalai Lama, ¿vale? Y nos intoxican. ¿Qué darle de comer? Luego, muy importante, está el mono y, como decíamos antes, está el yo observador. Se tiene que cultivar el yo observador. ¿Cómo se puede cultivar? Una cosa es meditando, ¿no? Cuando tú meditas por la mañana, vas viendo el mono y tú vas sacando el mono. Practicas el ir sacando el mono, el ir sacando... Es como quien va al gimnasio a fortalecer musculatura, pues tú meditas y vas sacando el mono. Entonces, cuando es la hora de dormir, tú ya estás acostumbrado a sacar el mono, pero si no estás acostumbrado es muy difícil hacerlo. De todas formas, yo sé que hay mucha gente que lo de meditar no le va. O sea, tú de alguna manera lo que estás observando es que tendríamos que meditar más, ¿no? Bueno, yo medito casi cada día, media hora, 3/4 de hora, ¿vale? Pero meditar, ¿exactamente qué es? Vale, pues mira, meditar parece una cosa muy tonta, ¿vale? Porque en realidad meditar es sentarte y estar concentrado en la respiración. Te puedes concentrar en la respiración, tener un mantra, pero es concentrarte en algo, normalmente en la respiración. Entonces tú estás meditando. ¿Y qué pasa? No es poner la mente en blanco, porque no se puede. Si la gente piensa en poner la mente en blanco, es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás meditando y te va entrando en pensamientos, el email que tienes que escribir, lo que te dijo el compañero de oficina ayer, y tú los vas viendo. Y el reto está en no quedarte enganchados, porque el mono es como un hipnotizador. Quizás tendríamos que estar un poco más observadores a la respiración para olvidar
esos pensamientos que entran, ¿no? No hacerles caso. Exacto, mira, más pendientes de la respiración. Más que olvidarlos es dejarlos pasar. Claro. Tú viene un pensamiento, pero normalmente el problema está en que normalmente nosotros, como decía antes, nos levantamos por la mañana pensando y vamos pensando con piloto automático. No nos damos cuenta de que pensamos. ¿Tú crees, Jenny, doctora Moix, que con este libro tuyo, Mi mente sin mí, podemos llegar a ayudar a las personas que nos están viendo, que se van con ese mono a la cama por las noches y dicen, bueno, el día siguiente... Bueno, voy a intentar cambiar? De hecho, lo que me estás diciendo es el objetivo del libro. El objetivo del libro es, en un primer momento, que las personas se den mucha cuenta de que tienen un yo observador y una mente del mono. En segundo lugar, explico mucho cómo es el mono, o sea, reiterativo, hipnotizador, todas las características de la mente. Y luego, la tercera parte del libro es qué podemos hacer, aquí hemos dado unas breves pinceladas, para educar mejor a nuestro mono. No me gusta decir controlar, porque no es una cuestión de controlar la mente, educarla. Es curioso porque la psicología, tú eres doctora en psicología, sabes muchísimo más que todos nosotros sobre el particular, ¿no? El mono que tenemos en la mente, bueno, pues es curioso porque muchas tradiciones y filosofías de vida, no se me abría a la cabeza ahora el sufismo, por ejemplo, los derviches, ¿no? Rumi, ¿no? El creador de esos derviches, de estos sufís que dan esos giros, estos danzarines, ¿no? Decía que nuestros sentidos tendríamos que educarlos de tal manera que todos vieran, no solamente con los ojos, sino que fuéramos observadores a través del olfato, a través del sistema auditivo, que los tuviéramos todos muy preparados, y solamente se llega ahí bajo la meditación, la observación. Sí, fíjate, ahora ¿no? Que estás diciendo esto, yo tengo un conejo en el jardín, ¿vale? Sí, muy bien. Y siempre lo ves en el jardín allí sin hacer nada. Él no es que esté sin hacer nada, él huele, respira, mira. En cambio, los humanos no sabemos parar de pensar. Y una forma, que en el libro también hablo, de parar de pensar es bajar a los sentidos, es decir, mirar, olfatear, el tacto. Normalmente nos perdemos la película de la vida, ¿vale? La película de lo bonito que es todo, porque estamos metidos en la mente. Claro. Y una forma de salir de la mente es bajar a los sentidos. Qué lástima que nos perdemos la vida social con los nuestros solamente porque nos quedamos como atrapados en nuestros pensamientos, ¿no? Vamos a dejarlos pasar porque, bueno, están ahí. Si había una máxima que decía, si un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no lo tiene, ¿por qué te preocupas? Exacto. Pues estaríamos hablando... Exacto. Bueno, pues, doctora Moix, vamos a recomendar este fantástico libro tuyo, tu último trabajo. Muchas gracias. Mi mente sin mí, de la editorial Aguilar. Exacto. De la doctora Jenny Moix, que nos ha enseñado hoy que tenemos que aparcar aquellos pensamientos que se vuelven tóxicos porque son tan repetitivos que al final lo que hacen es increpar a nuestra mente y no hacer que evolucionemos, ¿no? Tanto personal como espiritualmente. Así es. Muchísimas gracias, doctora. A ti. Un placer. Buenas noches. Igualmente. Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la Oscuridad. Bueno, ser un veterinario es un trabajo muy vocacional, con lo cual ya conozco pocos veterinarios que no hayan en su infancia rescatado un animal, un gatito, un erizo, una mariposa, cualquier cosa. Va bastante ligado ser un buen veterinario. Puede ser un veterinario eficiente, pero bueno, no solo la eficiencia cuenta en este trabajo, hay la empatía hacia los animales, hay la empatía hacia el propietario. Cuando el animal sufre, el propietario sufre el doble. Yo creo que es amor a los animales y a la gente que cuida de ellos, porque en realidad nosotros casi no tratamos con los animales, tratamos con los propietarios que vienen súper preocupados, y a lo mejor muchas veces es por una uñita o por alguna cosa que no es importante, pero la empatía creo que es muy importante en ese aspecto.
Durante la época imperial, Roma fue la ciudad más poblada y suntuosa del mundo, en la que tenía lugar una animada vida social y comercial. En este contexto, la historia del Imperio Romano se escribió en el foro, en el Senado, en las termas y en las gradas de los teatros y anfiteatros, pero paralelamente hay otra historia mucho menos conocida, como es la que se vivía cotidianamente en las casas y en las calles de sus ciudades. Y para conocer cómo era la vida cotidiana de los antiguos romanos, tenemos con nosotros a Isabel Rodà de Llanza, catedrática de Arqueología por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro adscrito del Instituto Catalán de Arqueología Clásica y comisaria de la exposición itinerante Romanorum Vita, promovida por la obra social La Caixa. Bien, lo vemos en las películas, lo leemos en la historia, aquella historia contada por los que siempre ganaron, porque la historia es la cuenta, mejor dicho, los vencedores, no los vencidos, ¿verdad? Pero eso se puede ir cambiando y se va modificando mientras vamos dando curso a las nuevas investigaciones que hablan de historia. Tenemos con nosotros a una catedrática de arqueología que sabe muy bien de lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es nada más y nada menos que la vida social de la antigua Roma, de los antiguos romanos, de hace 2000 años atrás. ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran sus casas? ¿Cómo se comunicaban de alguna manera desde el punto de vista social, desde el punto de vista urbano? Quizás algo que deberíamos haber aprendido y no se ha estudiado en los institutos ni en las universidades, creo. Doctora Rodà, muy buenas noches, bienvenida a Tierra de Sueños. Muchísimas gracias. Bienvenida. Sabemos mucho de la historia, sabemos mucho de los romanos. Hoy, como bien decía, pues tenemos el derecho romano, lo tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos cosas que gracias a ellos las estamos todavía utilizando, pero la vida social en sí, de la vida romana, ¿se estudia en los institutos, en la universidad, o es una cosa que se ha dejado como aparcada, como que no tenía mucho interés? Afortunadamente todavía se estudia, pero se estudia menos de lo que se estudiaba antes. Es una pena, por ejemplo, los alumnos de instituto saben muy poco de lo que significa Roma, de lo que significa para nosotros mismos. En las universidades es dentro de una especialidad, pero realmente falta, creo, el conocimiento más de la historia, no solo de Roma, sino una historia más global, sí, para entendernos mejor a nosotros mismos. Los romanos eran muy iguales a nosotros. Qué bien. ¿Cómo era la Roma del siglo I, doctora? ¿Cómo era, desde el punto de vista social? Era una ciudad superpoblada, una ciudad con todos sus problemas, como podemos tener una ciudad actual exactamente igual, con sus problemas de especulación, sus problemas de relaciones, sus problemas de intrigas políticas, sus problemas de corrupción, que fueron las casas importantes, ¿sí?, de la caída del mundo romano. Sí. ¿Se podría hacer una comparativa sobre ese tema? Hombre, la corrupción ha existido, creo que siempre, y en un mundo organizado como fue el romano existió y mucho, ¿no? Entonces, cuando las cosas, los fondos públicos no llegaban a donde tenían que llegar, sí, pues las cosas empezaron a ir mal. Es decir, que es uno de los grandes males de la sociedad antigua y de la sociedad actual, desgraciadamente. Estamos viendo alguna que otra imagen de esa antigua Roma. ¿Eran tan densas las ciudades, doctora? ¿Había tanta gente por las calles? Roma sí, Roma llegó a tener 1 millón de habitantes. Gestionar una ciudad de 1 millón de habitantes hoy es complejo, pero en la antigüedad todavía más. Es decir, los problemas que las calles funcionaran, que las cloacas funcionaran, que el suministro de agua, que el llegar el alimento a la población, todo esto miraban de solucionarlo en el mundo romano, ¿no? Y las relaciones sociales, pues como ser humano sociable, que intentamos ser siempre, ¿no? Muy bien. Pues funcionaron pues como nosotros. La tecnología ha cambiado, pero, por ejemplo, a veces vemos el foro romano, ahora sí, perfecto, estupendo, sí, precioso, sí, pero más que estos grandes monumentos, a veces son las pequeñas cosas las que nos dan los indicios de cómo se vivía. Las cartas que se cruzaban, por ejemplo, cotidianamente. Pero claro, las cartas se escribían sobre madera. Son dos tipos de materias orgánicas que se deshacen, desaparecen fácilmente en nuestros climas. Pero cuando nos encontramos es una maravilla, porque ves el tú a tú, ves que las personas reaccionaban de la misma manera que reaccionamos nosotros. Habla usted de cloacas. En las viviendas habituales, las normales, todo el mundo tenía, pues no sé, su excusado, doctora.
Sí, las casas, las Sí. domus, digamos, Sí. las villae, las grandes villas, grandes casas de campo sí lo tenían. Después también habían los lofts, las casas de alquiler, las ínsulas y los bloques de alquiler donde los servicios eran mínimos y realmente la población se apretujaba en estructuras de madera que causaban muchos incendios, es decir, que era muy fácil incendiar a veces una ciudad antigua, y las casas con un cierto nivel económico sí tenían su propio excusado, podían tener agua corriente, pagaban por el diámetro de la tubería, no por la cantidad de agua consumida, es decir, que tenían su propio abastecimiento. Los romanos estaban muy orgullosos de sus acueductos y de la cloaca máxima que desembocaba en el Tíber, es decir, la capacidad de gestión para tener una higiene, para tener realmente una vida en las mejores condiciones. La gente también tenía entonces cloacas dentro de su propia... Sí, en una casa sí, ¿Sí? por ejemplo... O sea, habían cañerías... Sí, claro, cañerías que desembocaban debajo de las calles pavimentadas, había su servicio de cloacas. La gestión de las aguas residuales era muy importante. Que hemos perdido en el transcurso de la historia, entonces, doctora, porque nos vamos al medievo y la gente tiraba sus cosas por las ventanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por yo qué sé. Sí, cuando empezaron los acueductos a fallar, porque hubo también un fraude de los aquari, de los fontaneros, entonces no se mantuvieron los acueductos que llevaban agua limpia, agua potable en las ciudades, dejaron de llevarla, no se evacuaban las aguas residuales, se usaron los pozos negros, también se empezó a enterrar dentro de las propias ciudades, cuando el mundo romano estaba absolutamente prohibido, se tenía que enterrar fuera, una medida muy higiénica. Había el buen uso y costumbre de las termas, del baño casi diario, que no hemos recuperado hasta hace, digamos, relativamente poco tiempo. Es decir, cuando había todas estas medidas higiénicas, pues las ciudades funcionaban mejor. Cuando todo esto se acabó, claro, empezaron muchas más epidemias. ¿Cuándo se acabó esto, doctora? Esto, una fecha precisa no hay. Es decir, el declive fue lento, pero fue un declive de las instituciones, fue un declive de esta corrupción, que no se pudieron mantener estas infraestructuras, también un cambio climático. Es decir, hubo un cambio climático no a calor como ahora, sino a frío. Hubo un frío muy intenso y entonces, claro, desplazó a la gente hacia zonas más meridionales. Por eso, doctora, porque estamos hablando de un pueblo de hace 2000 años. Más, porque el mundo romano duró mucho. Claro, sí, pero vamos, 2000 años atrás vamos a poner y uno piensa, bueno, el medievo fue en el año 1000, ¿no? Y resulta que después del 1000 no nos quedó apenas nada de ese mundo romano, se perdió mucho, la gente no era tan aseada en el medievo, ¿verdad? Y es más, hace 3 siglos, 4 siglos atrás, las porquerías, con perdón de la expresión, las tiraban por las ventanas a la propia calle, ¿no? Agua va. Agua va, ¿no? Con lo cual, ¿qué ha pasado? Eso es un deterioro absoluto del modo de vida social, ¿no? de las gentes, ¿no? Sí, se consiguieron unos estándares realmente bonitos. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de la exposición Romanorum Vita que organiza la Casa. Intenta eso, ver cómo era un día a día en una ciudad normal, una ciudad que se toma, pues, Pompeya. Sobre todo por este ejemplo. Y entonces vemos que esta decadencia, digamos, fue gradual y se fue cambiando hasta que se perdieron, digamos, todas estas comodidades, este confort, este nivel de vida, de civilización que había conseguido el mundo romano. Y con grifos de agua caliente y agua fría, creo entender también. Sí, y estos monomandos, que hemos empezado en los años 60 del siglo XX, ¿no? Más o menos, pues en las ciudades, en zonas frías del mundo romano, en Centro Europa, en Suiza, por ejemplo, se han encontrado, es decir, para mezclar el agua fría y el agua caliente. El agua caliente se conseguía mediante la calefacción, el hipocausto, por debajo de los pavimentos, ¿no? Es una cosa realmente, unos avances maravillosos que dices, la Edad Media tampoco todo fue decadencia, por ejemplo, se conservó en la Edad Media la escritura, el latín, se conservaron, por ejemplo, las obras de los grandes autores clásicos griegos y latinos gracias a los copistas, que fueron pacientemente comprando obras que se hubieran perdido totalmente, ¿no? Doctora, cuando uno caminaba por este foro romano, el foro era la parte esencial de la vida, ¿no? De donde se hacía el aforo era de 1 millón de personas, me decía usted, pero el foro en sí era donde de verdad se vivía el día a día. Había la vida pública, digamos, era una plaza mayor a gran escala. Es decir, toda la vida pública se realizaba en el foro. La vida social, la vida política, la vida religiosa, que tenía mucho de político, más que creencias, era, digamos, entraba dentro de los aparatos de Estado. También todas las instituciones, los mercados, todo esto estaba alrededor del foro,
que claro, una ciudad pequeña... 1 millón de personas dando vueltas por ahí sería tremendo eso. Bueno, tampoco todos vamos hoy a las plazas mayores cada día, ¿eh? Sí, tampoco estamos en el centro de la ciudad ocupándola todo el santo día. Sí. Por tanto, las ciudades son extensas, pero cuando se querían hacer estas relaciones importantes, claro, era el foro. Por esto los foros romanos en la capital, en Roma, son inmensos. Desde Julio César hasta Trajano se estuvieron construyendo. Por tanto, son unos espacios enormes. En cambio, un foro de una ciudad pues pequeña como Barcelona, una ciudad pequeña, más o menos una plaza de San Jaime, las instituciones públicas de ahora pues estaban más o menos en los mismos sitios, ¿no? Bares, restaurantes, claro, como ahora, con sus rótulos. Sí, había incluso las comidas preparadas. Las comidas preparadas, la gente... menús. Sí, la gente, menús, te decía el menú que había, más caro o más barato, dependía de las posibilidades económicas, la carne era más cara, por ejemplo, las ostras también muy caras, pero por ejemplo los garbanzos o las legumbres pues estaban a precios asequibles, entonces había mucha gente que no podía tener cocina en casa, porque estas casas de alquiler pues no tenían la cocina, entonces bajaban y había las cauponae o los thermopolia, porque servían las comidas calientes y ahí la gente compraba y comía sobre la marcha, es decir, también se lo inventaron los romanos. La arquitectura prefabricada también se la inventaron los romanos. ¿Qué me dices? Sí, no, es que es una... de verdad hay que reflexionar sobre esto, conocer nuestro pasado, porque es conocernos mejor a nosotros mismos. Creo que nos enriquecería, recuperaríamos ciertos valores, que estamos pues tan parcos en este sentido, y veríamos que las cosas tienen un sentido a largo plazo. Ahora lo queremos todo para mañana. Ha de ser un producto que dé beneficios mañana. Y ahí nos perdemos porque hemos perdido cultura, civilización, reflexión, tiempo para nosotros mismos, que es muy importante. Doctora, qué bueno lo que dice, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad, por ejemplo, romana, podría pues, tener hoy un símil, un parangón con alguna española? Nos ha quedado mucho... Tantas ciudades españolas son herederas del mundo romano. Tantas, Barcelona, Tarragona, Gerona, Valencia, Sevilla, Granada, Mérida, Córdoba. Las grandes capitales fueron Tarragona, Augusta Emérita, Mérida y Córdoba, o Colonia Patricia, Córdoba actual. Eran ciudades de una potencia impresionante. Era una sociedad patriarcal, el pater familias era el que mandaba. Claro, el pater familias, era el que mandaba. Pero la mujer romana tenía una cierta posibilidad de actuación, mucho más, por ejemplo, que la mujer griega. La mujer griega, pues en el gineceo, en casa, en sus labores, digamos, no demasiada cosa. Hay ejemplos extraordinarios como una poetisa Safo o como Lisístrata, pero son casos excepcionales. En cambio, la mujer romana podía tener su patrimonio y podía tener una cierta libertad. ¿Y voz y voto o no? No. Voto no tenía. Pensemos que todavía hoy en nuestro mundo la mujer no hemos conseguido el voto en todos los países. Y no hace falta ir a los más atrasados, todavía no tiene voto, por tanto no podemos rasgarnos las vestiduras. Los cargos se llamaban, por ejemplo, duoviri, 2 varones. Por tanto, si son 2 varones, ahí la mujer no entraba. Podían tener algunos cargos religiosos. La religión era importante para promoción social. No era una cuestión de creencias, era una cuestión de entrar en la sociedad y de promoción personal. Entonces podían ser flamínicas, por ejemplo, podían ser las vestales, por ejemplo, que tenían un poder importante. Sí. Pero cargos políticos, como entendemos ahora un alcalde, un gobernador, no. ¿El papel entonces de la mujer en ese mundo social romano, cuál era? ¿Cómo era el día a día de una mujer? El día depende de la clase social, como ahora. Ajá. Es decir, las mujeres, la mujer de Augusto, la poderosísima Livia, pues hacía y deshacía por debajo bastantes cosas. Era un poder fáctico real, muy influyente sobre su marido, que era el amo del mundo, entre comillas, ¿no? Ahora, por ejemplo, una mujer, pues una liberta o una esclava, debían tener otro tipo de canales, ¿no? Pero una promoción importante, claro, decimos la sociedad romana tuvo sus esclavos. Pronunciamos esta palabra y se nos ponen los pelos de punta. Pero los esclavos domésticos tenían un cierto nivel y había casos, por ejemplo, que un hombre se enamoraba de su esclava, la casaba, la liberaba para poderse casar legalmente con ella. Y esto pasa. Y después estos esclavos que se liberaban, los libertos, podían ser una clase muy influyente en el mundo económico, pero muy influyente. Y habían nacido esclavos, pero había una capacidad de promoción personal
que fue una, digamos, de las razones de éxito del mundo romano. ¿Hombre y mujer, matrimonio, hombre, dos mujeres? No, hombre y mujer. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Evidentemente, siempre lo que ahora vemos estas relaciones sexuales en el mundo romano, incluso en el mundo griego, se ve de una manera muy diferente. Pero legalmente, es decir, jurídicamente hablando, la unión válida era el hombre y la mujer. ¿Y hoy qué nos ha quedado de todo ello? Hablábamos del derecho romano, hablamos de esos monomandos, ¿no?, del grifo y demás, pero ¿qué nos ha quedado de aquella cultura, de aquellas gentes romanas, ¿no? ¿Qué tenemos hoy, por ejemplo, que todavía estemos utilizando? Yo creo que los llevamos dentro, esto para empezar. Tenemos la filosofía, tenemos lo que, por ejemplo, un Séneca. Se lee muy poco a Séneca ahora, pero es que resulta de una actualidad fascinante. Es fascinante los pensamientos de la filosofía antigua, griega y romana, es un legado intelectual que nos ha superado, ¿eh? Por ejemplo. Doctora, la historia la escriben los vencedores, ¿no? ¿Podemos ir cambiando con las investigaciones ese discurso o no? Sí, la historia oficial en Roma y después y antes la escriben los vencedores, pero por suerte tenemos una manera de acercarnos a esta sociedad que son las excavaciones arqueológicas y los conocimientos arqueológicos. Entonces ahora a veces se da mucha más importancia a un pequeño hallazgo, que no es monumental, que no es un gran templo, que no es un gran edificio, pero que te explica precisamente estos cabos sueltos que tenemos. Y, por ejemplo, se ha excavado un campamento militar en Vindolanda, en la zona del muro de Adriano, en el norte de Inglaterra. Entonces ahí se han encontrado, como es un clima pues, muy húmedo, en las turberas se han encontrado las cartas escritas sobre maderas, pues de cómo funcionaba aquello cada día, cómo funcionaban las mujeres de los legionarios. ¿Qué hacían? Pues se invitaban a sus fiestas de cumpleaños, como podemos hacer exactamente hoy nosotros, ¿no? Por tanto, vemos que estas relaciones sociales, el ser romano o el ser actual no ha cambiado tanto, incluso físicamente. Cuando vemos los retratos de los romanos, pues si este puede ser un personaje actual, perfectamente. Usted tiene un aspecto de romano estupendo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Me faltaría la túnica posiblemente, ¿no? No, pero me estoy refiriendo a la faz. Sí, no hemos cambiado mucho entonces, ¿no? No. Físicamente tampoco se ha evolucionado tanto en este sentido, ¿no? Claro, 2000 años es poco para incluso la evolución de las especies. Claro. Necesitan más años. Nos levantamos y lo vemos todo colocado y pensamos que eso ya, pues eso, no le damos importancia a lo que usted decía, ¿no? Tendríamos que valorar un poquito más, ¿no?, lo que nos encontramos en el camino, ¿no? La propia historia, en definitiva, aprendemos de ella. Somos gracias a lo que fueron antes, pues no sé, nuestros parientes más cercanos, posiblemente, ¿no? Sí, esto es evidente. Por ejemplo, es una pena que lo que llamamos humanidades. Lo importante que son las humanidades es el ser humano. Pero claro, las humanidades ahora pues quedan como secundarias, cae incluso un cierto desprecio por ellas, cuando son una base importantísima, ¿no? Y la historia está dentro de estas humanidades, por tanto, volver a valorar las humanidades sería muy importante, porque creo que ganaríamos todos y ganaríamos, como decía antes, también en valores. Qué bueno. Pues catedrática Isabel Rodà de Llança, catedrática de Arqueología. Doctora, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada y explicarnos con tanta claridad cómo se vivía en aquella Roma del siglo I, por ejemplo, ¿no? Hace 2000 años atrás, no hace tanto. 2000 años son 2 días al final. Es verdad. Gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros por esta posibilidad de hablar de nuestra querida Roma y del mundo romano. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sin la injusticia ese sistema no puede funcionar. Y ahora sí, si le das la vuelta, está la injusticia que está matando a 20.000 niños de hambre al día. Bueno, pues si es el holocausto que esta justicia o que este sistema económico exige, pues vamos a aceptarlo y estamos contentos. Que mueran mañana otras 100.000 personas para mantener a Europa, a Occidente, a América, pues gordos y felices. Sí, la injusticia es parte del sistema.
Lo que propone la antigua y mística Orden de la Rosacruz para la sociedad del siglo XXI es lo mismo que viene proponiendo desde siempre, desde hace siglos. Es decir, al tratarse de una escuela de conocimiento místico, en la que se estudian y se llegan a comprender las leyes naturales por las cuales se manifiesta la existencia, esto lo que produce, al cabo de poco tiempo, cuando se empiezan a comprender y a asumir todas esas leyes, es, en primer lugar, dejar de echar la culpa a los demás de todo lo que nos ocurre. Es decir, ser un poco más responsables, primeramente, de todo. Y, por supuesto, a partir de ahí, llegar a tener una existencia mucho más acorde con lo que se puede desear dentro de lo que puede ser la vida de una persona. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. Bueno, pues vamos a hacer un poquito más de historia. Seguimos hoy hablando de mucha historia porque es aquella que tendríamos que aprender todos para, como diríamos anteriormente, no repetir, sobre todo no repetir las cosas malas que hicimos en su momento determinado. Galo Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Galo, bienvenido. Felicidades por este último trabajo tuyo, el Templo de Salomón y las leyendas masónicas, ¿no? Gracias. Vamos a hacer ese recorrido hacia esa historia. Nos remontamos en el siglo X antes de Cristo. Es la función de ese Templo de Salomón inicialmente, ¿cuál era? Bueno, un poco era el sentar dentro de lo que era la religiosidad, un único templo dirigido a un único Dios. Hasta entonces casi todas las religiones que habían en la zona eran más politeístas que monoteístas, ¿no? En este caso lo que se dedicaba era un templo a un Dios, a un solo Dios, ¿no? ¿Y quién era ese Dios? Bueno, en principio 10 siglos antes del nacimiento de Cristo. Bueno, en principio Jehová, evidentemente, o sea, el mundo judío el templo se lo dedica a Jehová. Hablamos de ese templo de Salomón, pero para la masonería, ¿quién fue el máximo responsable de la creación de este templo? Bueno, el constructor para nosotros es Irán Avif. Y entonces con Irán Avif hay dentro de la masonería una leyenda que prácticamente lo tienen casi todos los grados. ¿Qué dice esa leyenda? ¿Qué dice? Bueno, la leyenda dice de que él era el constructor del templo, estaba haciendo un templo maravilloso en honor a Jehová, y que luego tres compañeros que querían, ambiciosos evidentemente, que querían pasar de grado sin tenerlo, le quisieron sacar las palabras de pase y los toques, bueno, y todo ese secretismo que va alrededor de la masonería, y como no se lo da, pues evidentemente va primero a una puerta, lo castiga, va a una segunda puerta, también sufre un golpe, va a una tercera puerta y al final lo matan. Y entonces esconden el cuerpo, y una vez escondido ese cuerpo, hay una búsqueda del cuerpo, se encuentra, y el cuerpo se recupera. A ver, comparativamente viene a ser lo mismo que la leyenda de Horus, o sea, en la religión egipcia o en otras religiones comparadas, o sea, si lo hacemos, también encontramos más o menos los mismos términos, ¿no? Es alguien que muere y alguien que, incluso con la cristiana, ¿no? Es alguien que muere y al final resucita, ¿no? Pues esto es en este caso, la resurrección es simbólica, no es una resurrección como en el cristianismo, que evidentemente se da en el caso de Jesucristo como una resurrección de hecho. En este caso no, es un simbolismo, un puro simbolismo, pero es la muerte
la propia muerte del individuo que renace. Hablas de Irán Abi, pero ¿quién fue Irán Abi? Bueno, él era un maestro constructor y un orfebre, o sea, se dedicaba a los metales y estaba, digamos, en lo que sería ahora toda la parte del Líbano, o sea, era fenicio, o sea, y por tanto su rey, que también se llamaba Irán, pero era Irán de Tiro, porque la ciudad a la que pertenecía era Tiro, entonces Salomón le pide ayuda, le pide un buen constructor y el rey de Tiro, o sea, Irán de Tiro, le manda a Irán Abi. O sea, ¿su religión entonces era? Su religión en aquel momento, bueno, él posiblemente politeísta, o sea, no necesariamente entonces, hebreo, porque si era de Tiro, evidentemente por eso te digo, pertenecía a otro tipo de religión. Entonces, por eso del templo, entonces, dedicado a... Bueno, esto lo hace Salomón. Salomón es el que hace el templo dedicado a Jehová. Sí. Entonces, él lo que hace es construir, digamos, un templo que sea acorde, o sea, el templo, si lo analizamos, está dividido en 3 partes. O sea, no tiene nada que ver con Jehová, sí tendría algo que ver con una especie de búsqueda interior o de crecimiento personal. Posteriormente, sí, evidentemente. Los masones os apoyáis de alguna manera en Irán Abi, como ese creador de este templo, ¿no? Correcto. Aunque él lo que hizo entonces no fue crear ningún templo, él lo que hizo fue utilizar la estructura del mismo templo de Salomón para adecuarlo un poquito a sus postulados filosóficos, entonces. No, a ver, él edifica el templo. Ajá. Es verdad, no, o sea, sí que hay una edificación del templo. Sí. Es un templo que todavía no se ha encontrado, pero bueno, que en teoría existe. ¿No es el mismo templo, entonces? No, el templo sí, el templo existe, o sea, bueno, existió, o por lo menos es lo que dicen todos los libros sagrados de que existió ese templo. La verdad es que desde un punto de vista arqueológico no se ha encontrado el templo. Sí que se ha encontrado, por ejemplo, puertas muy parecidas en otras ciudades a la descrita que tenía el templo de Salomón. Y el templo de Salomón está muy bien descrito, sobre todo por Ezequiel en la Biblia, ¿no? Perdóname, Galo, estamos viendo imágenes de la portada de tu magnífico libro, sí. El templo de Salomón y las leyendas masónicas. Correcto. ¿Este es el templo, entonces? Ese sería el templo. Eso sería una reproducción del templo, de cómo sería. Está dividido en 3 partes. O sea, una parte que es donde se reunía, digamos, la gente, el público, para hacer los honores, una parte intermedia que es donde estarían, digamos, los sacerdotes que oficiaban esa ceremonia, y luego, digamos, una parte mucho más cerrada, mucho más propia, que ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Templo de Salomón, templo de Jerusalén. Sí, es lo mismo. ¿Hablamos de lo mismo? Hablamos de lo mismo. O sea, ¿la estructura era idénticamente igual? Sí, es el mismo templo. Estamos hablando de 10 siglos antes del nacimiento de Cristo. Fue destruido en varias ocasiones el templo. Sí. Llegamos al siglo I, en el año 70 más o menos, otra destrucción de este mismo templo. Tenemos constancia de el fin social de ese mismo templo, lo que se guardaba en este templo de Jerusalén, de lo que contenía. Hablabas antes de esa parte sagrada o mágica, entre comillas, ¿no? Que es, de alguna manera atribuías, ese templo era la misma persona, en definitiva, ¿no? Somos templo de alguna manera y tenemos que guardar parte de esa cierta divinidad que todos tenemos del Creador, ¿no? Correcto, nosotros estamos también divididos en 3 partes, o sea, reproducimos un poco ese templo, ¿no? En 3 partes estamos divididos, ¿qué te refieres? Bueno, tenemos una parte física, una parte emocional y una parte espiritual. Mente, cuerpo y espíritu. Exactamente, mente, cuerpo y espíritu. Y por tanto, lo que hacemos normalmente es conservar nuestro propio cuerpo, y con lo cual estamos conservando o reproduciendo un poco la conservación del Templo de Jerusalén. Lo que encerraba el templo, evidentemente, el Arca de la Alianza. Eso es lo primero para lo que se construye, ¿no? Anteriormente había habido el tabernáculo. El tabernáculo era portátil, era una especie de tienda de campaña donde se guardaba el arca. Entonces, al final llegaron a la conclusión, cuando llegaron a Jerusalén,
de hacer un templo ya, digamos, sólido, ¿no? Y en este caso se construye un templo ya totalmente arquitectónico, ¿no? Ya para finalizar, Galo, ¿la esencia de los ideales masónicos estarían representados en este templo de Salomón o este templo de Jerusalén? Sí, de alguna forma, simbólicamente sí. No sé, simbólicamente. Es el reflejo. Yo creo que la masonería, el reflejo suyo es el templo de Salomón. ¿Por qué ha nacido el hombre en sí, desde el punto de vista de la masonería? ¿Para crecer personalmente, para ayudar? ¿Por qué el tema? Bueno, depende del rito. Aquí, por eso al principio hablaba de los ritos. Es que depende del rito. O sea, tú tienes un rito de emulación que es un rito que lo que hace es interiorizar a través de el propio ritual, ¿no? O sea, es una especie de mantra y se mueve a través del mantra. Luego tienes un rito que es el mayoritario, que es el rito escocés antiguo y aceptado, que hace el camino de la interiorización y por lo tanto el perfeccionamiento del individuo, pero al mismo tiempo influye dentro de la sociedad, o sea, tiene una influencia de tipo social, para un cambio de tipo social. Y luego ya tienes otros ritos, por ejemplo, pues el rito escocés rectificado, que es un rito mucho más crístico, se basa precisamente en la persona de Cristo y por tanto es un rito mucho más, digamos, más concreto, no religioso, pero sí crístico. Hablamos de este libro tuyo, El Templo de Salomón y las leyendas masónicas. A día de hoy se entiende la masonería como un lenguaje que todos deberíamos de cursar, estudiar o al menos intentar averiguar de qué estamos hablando cuando hablamos de masonería. ¿Dónde nos lleva en sí vuestro movimiento sociocultural, espiritual, que no religioso, ni político? Sobre todo no es religioso, eso hay que dejarlo muy claro. O sea, es espiritual, o sea, tiene una parte espiritual, pero tiene también una parte de perfeccionamiento del individuo en todas sus partes, ¿no? En la parte emocional, sobre todo en la parte emocional y en la parte psíquica, ¿no? Que es las que dominamos, porque la física realmente no la dominamos, o sea, nos domina ella a nosotros, ¿no? Galo, ¿tú crees que la capilla Roslin, creada en el siglo XV, es una copia de lo que es el templo de Jerusalén, el templo de Salomón? La base sí, o sea, lo que son los cimientos sí. Luego, todo, digamos, lo que, es un poco también como el Escorial, o sea, tanto el Escorial como la capilla Roslin, o sea, en los fundamentos sí que tiene una estructura muy parecida. Luego, evidentemente, como son edificadas en épocas distintas, pues tiene unas características muy especiales, ¿no? Roslin, es un caso, creo que para mencionar, ¿no? Porque es muy especial. O sea, hablamos de capilla, pero no deja de ser como una catedral, ¿no? Es una catedral y yo diría que tiene muy poco de católico cristiano, vamos, o sea, en principio hablo de católico porque está en Escocia, y Escocia era católica en la época que se construyó. Luego, siglo XV. Claro, luego ha sido protestante, pero en aquel momento era católica. Yo no creo que ningún católico hiciera una misa allí, tal como está decorada. Es muy especial y no sé si... Pero ¿por qué no? Porque la capilla, la catedral Roslin, la construyeron los masones entonces. Sí, es una construcción masónica. Pues si dais puertas abiertas, estáis abiertos a todo tipo de confesión, desde un budista, un hinduista a un católico, ¿por qué no? Podría haber utilizado la capilla para... No, en este momento se hacen misas, y además los hacen los presbiterianos, normalmente la utilizan para hacer misa allí. O sea, no, yo lo que digo es que tal como está decorada, evidentemente a cualquier sacerdote católico, pues en principio le iba a sorprender.
y dar misa en un sitio que te sorprende, claro. Bueno, pues bueno, por ejemplo, no es que no se pueda dar, claro que ¿le se puede dar, sorprendería o sea, por qué? misa se puede ¿Por hacer qué esa en cualquier sorpresa? sitio. Bueno, pues por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Todo alrededor de la capilla tienes unos hombres que se llaman hombres de verde, o sea, es una cara y que de la cara, de la boca, salen una especie de ramas, o sea, de hojas de color verde. Y entonces empiezas por el inicio, prácticamente son casi caras de niños, o sea, y terminas al final que son caras esqueléticas totalmente, ¿no? O sea, es el transcurso de la vida humana, o sea, cómo va pasando. Esa figura no deja, es una figura céltica, es una figura del rito céltico. Bueno, vamos a descubrir algo más sobre Roslin y también sobre estas leyendas que están atribuidas también a la masonería. Vamos a conocer un poquito más del Templo de Salomón gracias a esta magnífica obra de Galo Sánchez, como digo, experto en el Templo de Salomón y en leyendas masónicas. Muchas felicidades, Galo, que vaya todo muy bien y que el libro sea todo un éxito. Muchas gracias, Pedro, y por brindarme pues, este espacio para poder expresarme. Todo un placer, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños que desde 25 Televisión Barcelona, España, les venimos ofreciendo a este canal también internacional como es Miami Televisión en Estados Unidos o Nueva Imagen Televisión en Argentina. Un día más hemos hablado de esos temas que tienen que ver con esta trascendencia de nuestra forma de entender el mundo y a nuestros semejantes. Hemos hecho un viaje por la propia mente del ser humano, hemos estado en Roma también para conocer el aspecto social de cómo se vivía en aquella época. Y evidentemente hemos conocido también de qué va o cómo podemos comprender un poquito más el Templo de Jerusalén, el Templo de Salomón y las leyendas masónicas que cursan sobre el particular. Pero ha sido hoy. Mañana tendremos otro programa, otro tema que seguramente versará sobre estos postulados que tienen que ver con la mente, con el espíritu y con el corazón. Que tengan ustedes una bonita y agradable semana. No se olviden de ser buenos y sobre todo sean felices. Muy buenas noches. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.